problemas empezaron desde muy niña. A la edad de 6 años yo empecé a notar que tenía problemas, veía cosas, tenía mucho miedo a raíz de un acoso sexual que tuve de muy niña. Yo obviamente nunca hablé de ese tipo de cosas, pero el miedo siempre me acompañó. Tenía miedo a la oscuridad, a las cosas que veía y oía. Después, conforme fui creciendo, pues ese tipo de cosas se dieron más en mi vida, al grado de que yo me desmayaba, veía cosas. El acoso en otras personas también se dio. Yo tenía pues mucho sentimiento como de culpa, porque yo pensaba que por alguna razón me pasaba esto, que yo había hecho tal vez algo en alguna otra vida, que me estaban cobrando la factura en ese momento, que yo era mala, que incluso Dios hacía gente como yo, o sea, que sufriera para que otras pudieran disfrutar. Tuve yo 2 intentos de suicidio también, cuando tenía entre 14 y 15 años. Yo me sentía sola, me sentía triste, realmente me sentía pues fuera de lugar en todo lugar, o sea, esa es la verdad. Y pues yo decía, bueno, no tiene sentido vivir aquí, ¿no? Y sobre todo cuando yo pasaba por situaciones en las noches que yo ya estaba dormida, que tenía una situación, lo que normalmente dicen que se le sube a uno el muerto. Eso me empezó a acontecer en la adolescencia. Yo al otro día me sentía muy mal, me sentía muy desgastada, me sentía frustrada. Entonces yo decía, no tiene caso, porque si esto es ahorita, ¿qué será más adelante en el transcurso de mi vida, ¿no? Me casé y pues no terminé mi carrera, y yo dije, bueno, pues finalmente mi vida va a cambiar ahora sí. Pero empezaron los problemas peores porque mi esposo tomaba mucho. Yo tenía el vicio de cigarro desde los 14 años, duré 26 años fumando bastante. Teníamos muchos problemas. A raíz de todo lo que a mí me pasaba, yo empecé a buscar soluciones, pero soluciones equivocadas siempre. Y me empecé a enfocar en cosas como la ouija, me empecé a meter en casas de limpia, empecé a leer las cartas, a hacer infinidad de cosas que me decían que era para que yo pudiera desarrollarme e incluso para que yo pudiera servir a Dios, ayudando a otras personas, pero todo fue peor. Yo siempre me sentí también muy humillada, porque la casa donde vivíamos nosotros era el carro, incluso era parte de la compañía donde mi esposo trabajaba, eran prestados, o sea, y pues yo siempre anhelé tener mi propio departamento. Aparte que esto se me complicó porque empecé a sufrir mucho de insomnio. Insomnio donde yo ya tomaba medicamento para dormir y honestamente no me hacía efecto, nada más pues me drogaba o me dopaba este medicamento y andaba yo adormecida todo el día. Empecé a trabajar ya grande, me fue bien, pero eso me costó porque mis hijos en la edad de la adolescencia empezaron a desviarse y empezaban a tener vicios con los amigos. Pues dejé el trabajo que tenía por cuidar a mi familia. Entonces fue en ese momento, y después de tantos problemas, que incluso mi hija también pasaba ya por problemas espirituales, el alcoholismo, vuelvo a repetir, de mi esposo, mi hijo el mayor con un problema de tricotilomanía, que es una enfermedad de que se arrancan el cabello por estrés, mi hijo el más chico pues también con malas amistades, fumando. Este fue el momento más crítico de mi vida, y fue cuando yo encontré en un programa que vi de la Iglesia Universal, o sea, un testimonio de una persona que hablaba de algunas cosas similares a las mías. Y entonces yo dije, bueno, pues es lo último que hago. Dije yo, si ya he andado en tantos lugares, pues uno más es lo de menos, ¿no? El primer día que acudí yo a la Iglesia Universal fui liberada de insomnio. Eso fue una de las cosas que me motivó mucho a seguir participando en las oraciones. Entonces yo dije, si este primer día yo recibo algo, ¿qué no serán las demás? Escuché al estar en la Iglesia Universal participando de la campaña de Israel, y yo pregunté de qué se trataba. Entonces decidí lanzarme con todo, porque a través de la palabra de Dios nosotros sabemos que todo es posible a aquel que cree, y yo creí, y yo dije, es aquí donde yo quiero encontrar la solución a mi vida. Entonces en todas las campañas que yo he participado, porque no han sido una, han sido varias, siempre Dios me ha contestado. Conseguí yo la bendición de mi liberación espiritual, la liberación de vicios de mis hijos, de mi esposo. Ya no tengo perturbaciones, ellos ya no toman, ya no fuman, ya incluso yo tampoco fumo.
mi departamento que tanto añoraba, ya lo tengo, o sea, ya tenemos nuestra casa propia, mi negocio de ser vendedora de catálogo, que pues lo hice yo con mucho gusto porque fue lo inicial que hice, hoy y lo sigo haciendo hasta la fecha. Hoy tengo también mi propio negocio, un negocio de productos de belleza, un local establecido donde surtimos a estética, surtimos al público en general, donde también se está dando lo que es servicio de estética. Entonces, y la idea es agrandarlo más y posteriormente pues tenemos en mente poner otro negocio más. Entonces estamos nosotros haciendo, o sea, lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Creemos en lo que dice la palabra de Dios y Dios está obrando también por lo que creemos de su palabra. Entonces yo invito a todas esas personas que están pues ahora padeciendo, teniendo una situación complicada en su vida, a que participen, a que crean, a que Dios contesta, que la palabra de Dios se cumple, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, así es, pero Dios da la condición para que nosotros sigamos adelante siempre y que la conquista va a ser grande siempre y cuando nosotros estemos determinados a tenerla y hacer de nuestra vida algo mejor, pero sustentados en la palabra de Dios y creyendo que eso va a acontecer en nuestra vida.